¿Cómo está ese pueblo de Dios que está en sintonía en este día, martes 22 de noviembre? Le damos la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática que todos los días le traemos aquí por este medio de comunicación, anunciándole que esta noche tenemos servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento de la ciudad de Houston, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Todos los martes a las 7:15 de la noche en adelante, los hermanos se dan cita para dar testimonios de agradecimiento y hacer peticiones al Señor y escuchar la palabra. Así que si usted está cerca de por ahí de esta dirección, venga con nosotros esta noche. Igualmente, queremos darle las gracias porque usted sigue teniendo en cuenta este ministerio en sus finanzas, en sus recursos que Dios le ha dado. Usted sigue manifestando esa fe en Dios y esa confianza en Él al depositar aquí esos recursos. Le agradecemos porque usted bien podría darlos en otro lugar, pero en alguna manera usted se deja guiar por el Señor y coloca aquí esos diezmos, ofrendas y donaciones. En la pantalla están las formas para que si alguien no lo ha hecho y desea unirse a nosotros, lo haga. ¿Para qué ocupamos el diezmo nosotros acá? Bueno, para pagar 4 canales de televisión y una radio que en señal abierta predican las 24 horas del día. Y también para atender gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida en Shepherd, Texas. Todos estos gastos andan alrededor de los $75,000 mensuales. Y siempre digo que Dios hace un milagro acá, porque lo que recibimos es alrededor de 30,000 mensuales. Y el gran déficit, ¿cómo se cubre? Bueno, por lo que siempre he dicho que ha hecho el Señor con nosotros, que un pocito de agua, nunca se le ha acabado el agua. Y nosotros agarramos de ahí para pagar todo el déficit y por la gracia de Dios el siguiente mes otra vez. Lo que nos da el Señor, que siempre es menos de lo que deberíamos recibir, lo vamos a completar con el pocito que no se le acabe el agua. Algunos dicen que no es posible eso. Bueno, no sé cómo se lo podría explicar, pero no hay manera de explicarlo. Es un milagro, hermanos, que Dios hace. De verdad yo le doy gloria a Dios, pero no dejo de agradecerle a todo aquel que se hace presente para que esta obra se siga haciendo. En la pantalla están las maneras. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar a través de la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029 o puede enviar por PayPal buscando en paypal.com la cuenta de la Iglesia Advenimiento. Así se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, o puede ir a nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org y dar allí clic donde dice donaciones y seguir los pasos. Aquellos que deseen hacer transferencia bancaria desde su país, enviar por la agencia de envío que se llama Western Union, RIA o MoneyGram, pídanos datos, se los podemos dar con mucho gusto al WhatsApp +1 214 881 4029. Gracias, hermanos, porque ustedes nos han permitido hasta aquí llevar adelante los proyectos. Dios toca corazones de aquellos que escuchan este llamado y hoy pedimos al Señor que nuevamente más de alguno se sienta tocado y haga llegar esos recursos acá. Dios bendiga a todos los que en diferentes partes hacen llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. El Centro de Estilo de Vida está aquí nuevamente para ustedes en su avance, ya casi terminándose, y dando gracias a Dios porque nuestros pacientes ya tendrán ahí sus cuartos privaditos con su cama para poder así ser atendido pues de una manera más confortable. Pero gracias porque usted ha hecho posible eso, hermano, hermana, y seguimos por la gracia de Dios atendiendo a los enfermos. A veces quisiéramos tener muchísimos voluntarios y también instalaciones suficientes para hospedarlos y poder recibir más, pero eso que ustedes ven, el edificio en construcción, eso, hermanos, tiene una capacidad máxima de unos 8 a 10 pacientes, porque por ahora tenemos que poner los voluntarios ahí también con ellos. Esperamos en Dios hacer el otro edificio más adelante y ahí que los voluntarios también tengan su hospedaje. Pero vamos haciendo la obra de Dios con lo que tenemos, con lo que podemos, pero se está haciendo. Y seguiremos en la medida en que Dios nos lo permita. Gloria a Dios por ustedes, hermanos, que no nos han dejado solos. Dios les bendiga. Quiero saludar a toda nuestra audiencia de Advenimiento TV,
canal 52.7 en Dallas, Texas y sus alrededores, como también a los que sintonizan la frecuencia 990 AM Radio Advenimiento, invitándoles para que vengan a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Central Advenimiento, que está ubicada en la ciudad de Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Este sábado que viene, sábado 26 de noviembre, tendré el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y cuánto gusto me daría tener con nosotros visitantes que ven nuestro canal de televisión o escuchan nuestra radio. Vengan con su familia, adoremos juntos al Señor. Preparémonos para ese encuentro grandioso que tendremos con nuestro Señor Jesucristo en aquel día cuando Él venga en las nubes de los cielos. Así que les invito para que nos juntemos este sábado y adoremos juntos a Dios. Como siempre, tendremos la escuela sabática a eso de las 9 de la mañana en adelante y su servidor predicará a las 11 de la mañana. Dios les bendiga, les esperamos a todos. Bueno, nuevamente Karen Reyes y Emily Dimas están aquí conmigo para seguir. Karen, bienvenida nuevamente. Gracias. Como siempre, estamos aquí una vez más para volver a seguir repasando esta lección. Hoy estamos en el día martes, donde vamos a aprender sobre la liberalidad levítica. Muy bien, Emily, ¿cómo estás? Bien, pastor. Y una vez más, contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Amén. No podemos seguir adelante sin antes orar. Karen, por favor, ¿quieres orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias por una vez más permitirnos estar aquí esta mañana más para poder compartir de su palabra. Le pido que pueda darnos las palabras que necesitamos para impartir su palabra, que no seamos nosotros hablando, sino usted a través de nosotros, para compartir esta palabra muy importante que debemos aprender todos sus hijos, Señor, y que sea una bendición no solo a los que la estamos impartiendo, sino a todos los que nos miran en sus hogares o en cualquier persona. Quédese con nosotros y manda a su Santo Espíritu a que nunca se aparte de nosotros. Le agradecemos todo eso en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Liberalidad levítica es el subtema de hoy. Entendiendo ese término liberalidad como el hecho de ser generosos. ¿Y por qué levítica? Bueno, porque tiene que ver con los levitas, los que Dios escogió como sus ministros en el santuario, para que ministraran al pueblo. ¿Cómo ha combinado Dios tanto el deber como también la bendición, Emily? Vamos a leer Proverbios 11, los versículos 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25, que dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí podemos ver en esos versículos que cuanto más emplea el dador a sus recursos para ayudar a otros, también no solo a otros, sino también a la obra del Señor, tanto más Él recibe. Y lo mismo, pues, como digo, ocurre con las dádivas para la obra de Dios. Y cuando nosotros retenemos más de lo que es debido, eso lleva no solo a la pobreza material, sino a la pobreza espiritual también. Y el que bendice a otros, él mismo también es bendecido. Pero qué verdad la que dicen estos versículos. Porque lo que están diciendo es que al impartir, uno aumenta sus bendiciones. Es interesante que esto queda bien ejemplificado con lo que hace el sembrador. Ustedes se fijan que el sembrador, él solo multiplica la semilla cuando la arroja. Si él no la arroja, se queda con ella, pues no hay multiplicación. Él va, y esto me recuerda a mí cuando estaba niño, 7 años, 8 años, mi abuelo me llevaba a sembrar la milpa, a sembrar el maíz. Y me recuerdo que él me ponía en un container ahí todo el maíz que iba a ir poniendo en los surcos.
Me recuerdo que me lo amarraba y luego me daba le decíamos un chuzo, una cosa así que tiene una punta, y usted lo tira a la tierra, abre el hoyo y luego tirábamos 3 granos de maíz y así sucesivamente, hasta que acababa todo lo que me había puesto ahí. Pero miren ustedes, yo llevaba esa cosa llena de maíz, pero ¿cuánto después Dios nos daba? Oh, hermanos, era toda una gran cantidad de tierra llena de matas de maíz, de plantas con sus mazorcas, de manera que la semilla que arrojamos se multiplicó, porque después nosotros desgranábamos el maíz y sacábamos las grandes cantidades. Bueno, dice el proverbio aquí, que lo mismo ocurre con el que da. Entre más reparte, más se le es añadido. En otras palabras, como el sembrador multiplica la semilla al arrojarla, así también, hermanos, uno multiplica sus bendiciones cuando también las imparte, cuando uno también comparte. Y esto, hermanos, es algo que nosotros deberíamos de ser muy inteligentes para entenderlo y ponerlo por obra. Ojalá, hermanos y hermanas, que de aquí en adelante nosotros practiquemos esto, porque dice que seremos prosperados y también seremos saciados. Así el deber se combina con la bendición. El don de profecía, ¿cómo lo respalda, Karen? Dice, la dispensación levítica se distinguía de una manera notable por la santificación de la propiedad. Cuando hablamos del diezmo como norma de las contribuciones judaicas a los propósitos religiosos, no hacemos con pleno conocimiento de causa. El Señor mantenía sus requerimientos por encima de todos los demás y en casi todo hacía que los israelitas se acordaran de su dador, pidiéndoles que le devolviesen algo. Unos pocos de conciencia sensible devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos, para beneficio de los intereses religiosos y para los pobres. Estas exigencias no se hacían a una clase particular de gente, sino a todos, siendo lo requerido proporcional a la cantidad que se poseía. Cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y lo de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en la que obedecieren. Así que si nosotros hacemos ese trabajo que se nos ha puesto a nosotros como hijos de Dios con un espíritu correcto, de manera correcta, Él nos va a bendecir de esa misma manera. A través de su misericordia vamos a ver las bendiciones de Él. Y nos da ese ejemplo de esta gente que dice aquí, voy a volver a leerlo. Unos pocos de conciencia sensible devolvían a Dios alrededor de la tercera parte de todos sus ingresos para beneficio de los intereses religiosos y para los pobres. Así que casi todos los que ellos recibían, casi todos se lo devolvían a Él. Y siempre así, Él seguía bendiciéndolos a ellos. Y sin importarles, ellos siempre lo regresaban a Él. Siempre seguían agradecidos con Él. Pero la tercera parte, estamos hablando, hermanos, de no un diezmo ni un segundo diezmo. Estamos hablando de un tercer diezmo. Según el don profético acá, dice de que lo hacían para beneficiar los intereses religiosos y para los pobres. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuánto deberíamos nosotros tomar en cuenta esto cuando se trata de tanta necesidad que hay en la obra de Dios? ¿Cuántos proyectos en la iglesia se pueden hacer si tan solo toda la hermandad corresponde como lo era en aquellos días, cuando los levitas, ellos tenían a cargo el sacerdocio? En toda historia del mundo, dicen los hijos de Dios, deberían de ejecutar alegre y voluntariamente este plan de ser generosos. Bueno, y al hacer promesas, Karen, y votos monetarios, ¿qué no deberíamos de olvidar jamás? Si vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, vamos a encontrar la respuesta. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora si regresamos a Salmos, capítulo 66, versículos 13 y 14, sigue diciendo: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Así que al hacer promesas y votos monetarios que no debemos olvidar jamás. Nunca debemos olvidar de cumplir lo que le prometemos a Dios. Siempre cumplir lo que nos proponemos nosotros a darle a Él, a regresarle a Él, siempre cumplirlo. Porque si nosotros quizás decimos, pues yo prometo hacer esto o lo otro, pero en realidad no lo estamos haciendo en realidad, todo lo que decimos está en vano, porque solo son palabras. Y dice en Eclesiastés que es mejor no prometer si no vas a cumplir. Pero qué tremendo, hermanos. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Cuántos hemos pasado a veces por aflicciones? Hemos pasado por pruebas, por grandes dificultades, y hemos hecho promesas. Y hemos dicho, Señor, ayúdame. Y mira, yo voy a buscarte más. Yo voy a asistir a la iglesia. Es más, yo voy a reconocerte como el dueño de todo y te voy a devolver los diezmos y las ofrendas. Y el Señor, hermanos, no por eso, pero el Señor en su misericordia nos ha ayudado. Nos ha sacado adelante de la prueba, de la angustia. Pero ¿cuántos? Cuando ya estamos, como dicen, pasándola mejor, donde estamos a manos llenas, nos volvemos como olvidadizos de aquello que prometimos. En ese caso, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, si prometes algo, cúmplelo, paga tus votos. No seas como aquellos que solo cuando están en la angustia prometen y prometen, pero luego se olvidan. Hermanos, yo no sé si en esta hora habrá alguien que está oyendo por el radio o está mirando por la televisión y es una de estas personas que prometió que serviría al Señor, que prometió que se entregaría más, que prometió que dejaría esa forma de vida pecaminosa y le serviría, y que incluso sería un buen mayordomo entregándole al Señor los diezmos y las ofrendas, pero que hoy ni a la iglesia va, mucho menos le quiere devolver a Dios lo que es de Él. Si ese es tu caso, hermano, hermana, hoy es un buen día para pedir perdón y apartarse del pecado que ha cometido y volver a la senda correcta. El Señor dice claramente acá que al hacer promesas y votos no hay que olvidar que eso se debe cumplir. El don de profecía, Emily, ¿de qué manera nos lo va a ayudar a entender? Sí, dice, Dios quiere que los miembros de su iglesia consideren que sus obligaciones hacia Él son tan válidas como sus deudas con el negociante o el mercado. Repase cada uno su vida y vea si hay promesas que no han sido pagadas ni redimidas por descuido, y luego haga esfuerzos extraordinarios para pagar hasta la última blanca. Porque todos habremos de hacer frente al arreglo final de un tribunal cuya prueba podría soportar solo quienes hayan sido íntegros y veraces. Dios ha hecho una reserva absoluta de una porción específica de nuestro tiempo y nuestros medios. Ignorar estas reivindicaciones es robar a Dios. Los cristianos se jactan de que sus privilegios superan con creces los de la época judía. ¿Debemos entonces contentarnos con dar menos a la causa de Dios que lo que hacía su antiguo pueblo? El diezmo era solo una parte de su liberalidad. Se requerían muchas otras ofrendas, además de la ofrenda voluntaria o de gratitud, que era entonces como ahora de obligación perpetua. The Review and Herald, 16 de mayo de 1882. Aquí vemos de que muchas veces nosotros le hacemos promesas al Señor cuando estamos en situaciones difíciles, cuando tenemos algún problema, algún familiar está en alguna situación y le prometemos, oh Señor, yo me voy a bautizar si tú
dejas que esto pase, o si tú me proteges, o si tú me libras, o si tú me das esto, o cualquier situación, y hacemos esas promesas y no las cumplimos. A veces quizás sí llegan a la iglesia, se bautizan, pero después se van y ya no se entregan al Señor y ya no mantienen esa promesa que le hicieron. Y al igual como decía que el bautismo, cuando nosotros tomamos la decisión del bautismo, es esa promesa de entregarnos al Señor y de apartarnos del mundo. Y muchas veces también se nos olvida esa promesa y vivimos una vida cristiana mediocre, no solo en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas, sino en todo aspecto de nuestra vida cristiana. Y eso se refleja muchas veces en nuestros diezmos y ofrendas, que no tenemos ese amor, esa gratitud, y no vemos la necesidad de dar más al Señor y de mantener nuestras promesas. Así de que, como decía, es momento de hacernos un autoexamen y de ver en dónde le hicimos una promesa al Señor y dónde estamos fallando, y si estamos cumpliendo esa promesa que hicimos cuando nosotros tomamos nuestros votos bautismales, cuando nosotros nos sumergimos en las aguas del bautismo, si estamos manteniendo esa promesa de apartarnos del mundo y de entregarnos al Señor. Dos cosas llaman la atención de esta cita. La primera es que nosotros, antes de pagar las deudas que tengamos con un negociante o en cualquier lugar, nos acordemos de pagar la deuda que tenemos con Dios. Y esa es la que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda generosa. Paguémosle a Él primero, hermanos. Démosle a Él el primer lugar. Y si hay deudas después que pagar a alguien, paguémoslas también. Pero paguémosle primero a Dios. No le pagues tú al hombre y a Dios vienes a pagarle si es que te quedó. No, así no funciona. Aquí somos exhortados a que son deudas las que tenemos con Dios y debemos pagarlas pronto. Llama la atención también el hecho que diga de que los cristianos se jactan de que sus privilegios superan con creces a los de la época judía. Sí, es verdad. Constantemente decimos que somos el Israel espiritual, que el Israel literal fue desechado como nación, no como individuos porque cada uno tiene una oportunidad, pero que como Israel espiritual ahora, todas las promesas que no se cumplieron con ellos se cumplirán con nosotros. Y que la evidencia o el cúmulo de entendimiento que tenemos en relación al plan de salvación, nosotros lo tenemos, hermanos, por una revelación del Señor. Bueno, pero qué interesante. Aquellos que no tuvieron la luz que nosotros tenemos, en alguna manera fueron generosos, devolvieron no solo el diezmo, sino que también devolvieron hasta la tercera parte de los recursos. Y nosotros que tenemos mucha más luz, ¿qué estamos haciendo en relación con esos recursos? ¿Será que estamos como ellos, muy generosos? ¿O es que con costos damos el diezmo o no estamos dando nada? Es posible que alguien diga, yo no trabajo y yo por lo tanto no tengo que devolver. Bueno, hermano, hermana, Dios está esperando de los que Él ha bendecido con algo que devuelvan, que paguen sus votos, que reconozcan al Señor como el dueño de todo. Así, el diezmo es solo una parte de sus liberalidades, dice, pero las ofrendas, tanto de gratitud como de otra índole, hermanos, son igualmente parte de la liberalidad. El Señor nos ayude para que nuevamente cumplamos a Dios lo que hemos prometido y sobre todo cuando se trata de recursos financieros. Por amor a Dios esto es posible. Si tú no amas a Dios, te va a pesar hacer esto, pero si lo amas fácilmente te pondrás a cuenta. ¿Amas a Dios? ¿Quieres ponerte a cuenta? ¿Quieres devolverle a partir de ahora al Señor los diezmos y las ofrendas generosas, abundantes? ¿Quieres creer en Él, confiar en Él y reconocerlo como el dueño de todo? Hazlo y entonces se cumplirá la palabra que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Que en la medida en que eres fiel, Dios igualmente te da las bendiciones. Oramos, ¿qué te parece ahora? Para que el Señor nos ayude a cumplir esto. Vamos a hacerlo. Te agradecemos, Señor, una vez más, por mostrarnos, por hacernos ver
lo que tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos para que cumplamos lo que hemos prometido, para que seamos de palabra, tanto los hombres como las mujeres, que en alguna forma hemos hecho alguna promesa, que seamos prestos en cumplirla. Oh Dios, te pedimos que seamos honestos y fieles. ¿Cuántas veces hemos dicho que si tú nos das un trabajo, te vamos a reconocer? El trabajo llega y luego, Señor, no te reconocemos. Pedimos perdón y suplicamos ahora que nos ayudes de tal manera que volvamos a ser lo que tal vez un día fuimos. Personas honestas, personas que cumplen lo que prometen, personas que son generosas. Ayúdanos, Señor, a repartir más, porque la promesa es que los que reparten les es añadido más. Así que no perderemos. Tu palabra lo garantiza. Solo ayúdanos a amarte y a desprendernos de lo que tenemos para compartirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.